es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Estuvimos hablando y vamos a continuar hablando acerca del tema oraciones efectivas. Cómo tener una vida de oración efectiva en mi vida. Hemos visto muchas cosas en los días pasados, los dos mensajes que hemos tenido, pero simplemente te recuerdo algo muy peculiar y muy particular. En una ocasión a Jesús sus discípulos le preguntaron o le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor tomó el momento y tomó el tiempo para enseñarles. Una de las complicaciones que yo creo con la oración es que la gente dice de forma simple, para simplificar el principio de la oración, la gente dice: el orar es hablar con Dios. Y aunque sí es cierto, a veces esa expresión lo que hace es que la gente tome como por simple, sencillo el orar, pero entonces no son efectivos al hacerlo, porque no aprenden los principios que gobiernan la oración, ¿verdad? Y Jesús no tomó por simple ese momento donde los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Jesús le dijo: bueno, pues así es que van a orar. Jesús, si hubiera sido como cualquiera otro en este tiempo, le hubiera dicho: no, tranquilo, si orar es hablar con Dios, habla con Dios ahí como puedas, y eso es sencillo. Pero no lo hizo así. Enseñó un patrón específicamente de cómo el hombre debe tratar el tema de la oración. Y hemos visto que hay 5 cosas que son parte de nuestra oración, o que cada una de ellas puede ser una oración en sí misma. 5 cosas. Número 1, acción de gracias. Número 2, adoración. Número 3, confesión. Número 4, petición o súplica. Y número 5, intercesión. Esas 5 cosas que están ahí pueden utilizarse de esta manera. Las 5 pueden estar en una misma oración, o cada una de ellas puede ser una oración en sí misma, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede dedicar un tiempo de oración en acción de gracias, en simplemente dar gracias a Dios. Una persona puede dedicar un tiempo simplemente en el aspecto de la adoración, adorar a Dios. Y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a ver, verá, cómo a través de la adoración oramos a Dios. Una persona puede tomar un tiempo simplemente para confesar sus pecados, para pedir perdón. Cada una de estas puede ser una oración en sí misma, o todas las podemos incluir dentro de una misma oración. Hay gente que enseña unos patrones o unas estructuras. Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, pues que tenemos que empezar con acción de gracia. Hay otros que piensan que tenemos que pedir perdón primero para entonces, ¿verdad?, confesar nuestros pecados para entonces después pedir. Es bien interesante, y sin adelantarme mucho, fíjate que cuando Jesús enseñó a orar bien contrario a como todo el mundo enseñaría en el día de hoy. Me explico. Jesús empezó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y después, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dígalo. ¿Qué dice? Perdona nuestras. Ahora fíjate que lo último que hizo fue pedir perdón. El cristiano religioso te haría pedir perdón primero para entonces tener una relación con él. Jesús dijo: no, perdón lo pides después que tú sabes que le estás orando a tu Padre. Así que mejor comienza tu oración sabiendo a quién le estás orando. Pide que es tu Padre que está en los cielos. Pide el deseo de lo que quieres que pase en tu vida. Pide por la prosperidad y la provisión, y después pide perdón. Pero la religión nos enseñaría a orar al revés. Nos diría: pide perdón primero para sentirte digno de poder pedirle.
Y tú no puedes sentirte nunca digno de pedirle a Dios porque pidas perdón. Tú tienes que sentirte digno de pedirle a Dios porque Él es tu Padre. Son dos conceptos muy diferentes. Y la razón por la cual la fe de muchos está inactiva es porque no reconocen a Dios como su Padre. ¿Verdad? Y son detallitos como estos que nosotros tenemos que cambiar nuestra conciencia para que cuando nos presentemos delante de Dios y hagamos nuestras oraciones, realmente sean efectivas en nuestra vida. Hoy específicamente vamos a estar hablando del aspecto de la acción de gracias. Vamos a estar estudiando por unos minutos lo que es la oración de acción de gracias o la actitud de acción de gracias dentro de lo que es nuestra vida de oración, de lo que es nuestro tiempo de oración. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, observamos que a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hecho de la acción de gracias es algo que se inspira constantemente. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, el verso 2, donde dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Se nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 12 nos dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 12 se nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Y una de las que vamos a ver en un minuto, en el libro de Salmos capítulo 100, el verso 4, se nos dice: entrad por sus puertas con gratitud o con acción de gracia. Esa declaración es bien poderosa porque un judío lo primero que hacía al entrar al templo era darle gracias a Dios, no tan solo por sus bendiciones o por los dones que le había dado, sino por la oportunidad de estar en el templo. El judío ¿por qué dice entrar por sus puertas con acción de gracia? Porque cuando el judío entraba al templo, daba gracias de que podía estar en el templo. Señor, gracias de que puedo estar aquí. Gracias de que me puedo encontrar contigo. Así que entraba por el templo dando gracias por la oportunidad de estar en aquel lugar y de haber llegado a aquel lugar. Eso establecía entonces la manera y la experiencia que iba a tener en aquel momento, en aquel lugar. Por eso es que esa declaración es tan importante y el salmista lo decía: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El día que yo llego al templo lo considero como un privilegio. Señor, te doy gracias que me diste la oportunidad de llegar aquí a la casa de Dios. Gracias porque me diste la oportunidad de llegar aquí. Gracias porque tengo un lugar donde adorar. Vengo a reunirme con mis hermanos. Gracias, Señor. Era la actitud para poder presentarse y experimentar lo que Dios tenía para su vida en ese tiempo. Vamos a profundizar algunos detalles más, pero de forma rápida. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay más de 169 ocasiones donde observamos referencia a lo que es el hecho de acción de gracias. Pablo específicamente en más de 40 oraciones reflexiona y le pide a la iglesia que se presente en todo lo que hace a través de la acción de gracias. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras en particular que se utilizan y se traducen como acción de gracias. Hay dos palabras que vamos a ver todo el tiempo en el griego. Hoy usted sabe que la idea hoy no es aprender tanto griego y tanto, ¿verdad?, de hebreo y arameo, pero simplemente para dar una base de lo que es el contexto en la palabra del Señor. La primera palabra es la palabra que así en el español griego matao de uno, ¿verdad?, se podría pronunciar como karisomai. Esa palabra viene de la raíz palabra griega caris, que es una más conocida, caris. Cuando se habla de caris, se habla de la gracia de Dios. Si puedes bajar un poquito el volumen, se habla de la gracia de Dios, no de la acción de gracias, sino que cuando se habla del cari, es donde sale también la palabra carismático, carismata,
es la gracia impartida de Dios en la vida de una persona. Así que cuando una persona da acción de gracias, lo que está reconociendo es la gracia que ha sido impartida sobre su vida en un momento en particular. La otra palabra es la palabra que se puede decir como homólogo, algo así, ¿verdad? En el griego, yo no soy experto en griego, pero son las dos palabras básicas que usted puede encontrar en la concordancia Ekstrom. Y específicamente lo que quiere decir es confesar y reconocer. Lo que demuestra es la expresión mental y física de una persona al reconocer a alguien que ha hecho algo por ella. Así que cuando una persona da acción de gracias, eso es bien importante para un momento, dentro de un momento, es la acción mental del reconocimiento, es la acción física del reconocimiento de que alguien ha hecho algo en favor de mi vida. Ahora, yo quiero hoy enfocarme en cinco cosas en particular, por las cuales nosotros debemos acercarnos a Dios con una actitud de acción de gracia dentro de nuestra oración. Ya sea que cuando vamos a orar nos presentemos con esa actitud, o ya sea que simplemente vamos a tomar un tiempo y un momento para dar gracias a Dios. Hay 5 razones principales por la cual nosotros debemos tener esta actitud. Número 1, la primera razón es porque cuando miramos la Biblia, a través de toda la Biblia, muchas de las expresiones de acción de gracias, Dios nos las pide como una orden. En otras palabras, no es una opción. Entrad por sus puertas con acción de gracias. No es si quieres. En Salmo capítulo 100, no es si quiere. Imagínate que nosotros como seres humanos que tenemos unos valores y que son muy por debajo del nivel de Dios, una de las primeras cosas que le enseñamos a nuestros hijos es a dar ¿qué? Gracias. Ellos no saben ni por qué, pero es obligatorio. ¿Dar qué? Gracias. Te dieron, diste gracias. Diste gracias. Y no nos estamos tranquilos hasta que ellos ¿qué? Dan gracias. Y tienen que dar gracias, decir gracias. Si nosotros obligamos a nuestros hijos a aprender a dar gracias, tenemos que saber que en el mundo espiritual, de la misma manera, hay una orden que se nos da de ser agradecido. Esto no es una opción. Si yo quiero realmente entrar en la presencia de Dios, no es una opción el yo estar sin dar gracias y presentarme delante de Él. Así que la primera razón por la cual nosotros tenemos que tener esta actitud de la manera correcta es porque es una orden a través de toda la palabra de Dios. Número 2, hay otras que vamos a enfatizar y a profundizar un poquito más. Número 2, mi acción de gracias lo que hace es honrar a Dios. Mi acción de gracias lo que hace es honrar a Dios. ¿Y por qué es importante honrar a Dios? Aunque no está aquí en el verso, en el libro de Hebreos se nos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le ¿qué? De los que le buscan, de los que le buscan. Por lo tanto, cuando yo doy gracias a Dios, lo primero que hago es declarar su existencia. Tú no puedes dar gracias en la nada. Cuando tú dices gracias Dios, es una forma de yo honrar y decir Dios existe. En mi vida Dios existe. Cuando yo oro por mi comida, lo primero que estoy diciendo implícitamente es yo sé quién es mi proveedor, Dios existe, Él es real y yo reconozco mi dependencia de Él. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces en mi vida. Así que cuando yo me acerco a Dios en mi oración y comienzo a dar gracias y tengo la actitud correcta de dar gracias, lo honro a Él porque declaro a viva voz que existe y que yo dependo de Él. ¿Todo el mundo conmigo? Esas son importantes, pero me parece que son las más simples de explicar. Ahora, hay 3 más que yo quiero que invitamos un poquito de tiempo en ellas.
Número 3, cuando una persona vive agradecida y se presenta delante de Dios en agradecimiento, una de las cosas que ocurre es que nuestro corazón se cuida, se guarda. El agradecimiento guarda mi corazón. Definitivamente, oiga bien, el malagradecido se indispone con aquel a quien no le agradece. Todos los que estamos aquí algún día en nuestra vida hemos tenido a alguien por el quien hemos hecho algo, no ha sido agradecido, y ahora ¿qué hacemos? Esa persona, la actitud de malagradecimiento de la persona lo indispone ¿con quién? Conmigo. Pero como yo no soy Dios, Dios realmente no se indispone conmigo cuando yo no soy agradecido. O sea, Dios no es como nosotros. Cuando tú tienes a alguien malagradecido en tu vida, eso corta tu dádiva. Eso corta tus acciones en muchas ocasiones, porque la persona, el malagradecimiento de la persona te indispone se indispone contigo, ¿verdad? Pero, ahí es que vamos a ir en un momento, pero siga conmigo. Cuando yo soy agradecido, yo no lo hago únicamente por mantener mi relación. Cuando yo agradezco, pongámonos en el aspecto ahora de nosotros ser agradecidos con Dios. Pensemos, si yo no soy agradecido con Dios y Dios actuara como nosotros le cortamos a todo mal agradecido. Dios no es así. Por eso la gente está mal agradecida, y como quiera la misericordia y la gracia de Dios le alcanza. ¿Okay? Y a veces uno no lo entiende porque uno piensa que no debería ser así. Ahora, pongámonos del lado de nosotros ser los agradecidos entonces con el Señor, ¿verdad? No de aquellos que nos hacen, a los que nos hacen mal. Pongámonos desde este otro lado. Cuando yo mantengo mi corazón agradecido, lo que hago es que cuido mi corazón. Una persona agradecida se libera de peleas, de envidias, de celos, de competencia, de depresión y de todo sentimiento que contamina el corazón. Cuando yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, no estoy pendiente a lo que Dios ha hecho por otro. Cuando yo estoy agradecido por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que hace por otro no daña mi corazón, no me desespera, no me pone ansioso, me enfoca en lo que Dios está haciendo en mi vida, me enfoca en lo que Dios está haciendo conmigo. La envidia desaparece. Vamos a ser honestos, hay gente que va a la oración sin darse cuenta, subconscientemente, mentalmente, algunas de nuestras peticiones están dañadas por deseos incorrectos. Señor, yo quiero que tú demuestres delante de todo el mundo lo que yo soy. Yo quiero que tú hagas justicia para mi vida. Yo quiero que tú... Entonces, cuando yo me acerco a Dios, todos los que estamos aquí, todos, en algún momento dado hemos visto lo que pasa con la vida de otras personas al lado de nosotros. Y se nos mete este sentido de injusticia en nosotros. Es injusto yo que estoy haciendo esto, yo que estoy haciendo lo otro, y mira cómo aquel prospera, mira cómo aquel sigue, mira cómo aquel tiene, mira cómo aquel alcanza, mira cómo aquel logra. Y entonces me meto en un tiempo de oración con Dios, donde ya Dios no es el eje de mi oración, sino mi problema de mi corazón viene a ser entonces el eje de ese momento donde estoy pasando con Dios. Cuando una persona aprende a ser agradecido, su corazón se guarda. Cuando una persona empieza a darle gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo que ser honesto. Yo una vez me molesté con una persona, o me molesté con Dios con una persona, por una persona, porque yo veía a este otro pastor que decía: Dios hizo esto conmigo, Dios hizo, y yo lo que decía es: Señor, pero, ¿verdad? O es un embustero y tú no has hecho todo eso con él, o ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no lo haces conmigo si yo conozco, ¿verdad?, algunas cosas de él? Entonces, el problema, ¿cuál es el problema de eso? Bien sencillo, el desenfoque de lo que Dios está haciendo en tu vida.
Ahora mismo nosotros acabamos de venir de Guatemala. Mucha gente de nosotros fue allí. Vieron todo aquello. Y vieron, disfrutaron y vieron todas aquellas cosas. Y maravilloso. Y en un cuartito donde nos reunimos en un momento dado, yo le dije a ellos que todo lo que vieron allí tenemos que verlo en el contexto de nuestra isla. En el sentido de que podemos ir allí y admirar tanto lo que está pasando en otro lugar que podamos perder de vista lo que Dios está haciendo con nosotros. Dentro de todo lo que ha pasado, por ejemplo, perdimos el edificio, sí, pero hemos podido dar las sillas a otros templos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos bendices para hacer bendición. Y te damos gracias que aunque no tenemos templo, hoy tú nos has usado para poder bendecir a otra gente. Y mira lo que estás haciendo en nuestra vida. ¿Me explico? Nos enfocamos. Mantiene nuestro corazón en el lugar correcto. Mantiene nuestro corazón cuidado. Por eso es que todos nosotros tenemos que vivir siempre agradecidos. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.